Bienvenidos al módulo de profetas menores. Les saluda la licenciada Isabel Ramírez. Hoy hablaremos del libro de Habacuc, que corresponde a la lección número 14. Antes de comenzar, oremos. Padre amado, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, en esta tarde estamos muy agradecidos por tu amor y misericordia. En este tiempo tan agradable, damos gracias por permitirnos compartir de este mensaje a través de este medio. Permítenos comprender, permítenos apreciar este tan hermoso libro, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos. Amén. Libro de Habacuc. El libro de Habacuc tiene como tema principal Dios enlista a las naciones. El nombre de este profeta significa abrazar, que es el término más acercado a su traducción. Habacuc fue un profeta de Judá. Lo que se sabe es que él estuvo durante los reinados o inició su reinado durante el gobierno del rey Josías o Joaquín. Ahora bien, no sabemos mucho de la provincia o la ciudad de la cual proviene. Lo que sí podemos saber sobre su actividad es que en el capítulo 3 de este libro vemos instrucciones como para el jefe de los cantores del templo, lo que sugiere que Habacuc habría sido uno de los cantores del templo, o estaba relacionado con la elaboración de poemas, puesto que el diseño de su libro es profético, poético. Ahora bien, veamos que Habacuc también fue contemporáneo de Sofonías y Jeremías. Habacuc lanza una predicción de la invasión venidera de Babilonia. Indica que vivió en Judá durante el final del reinado de Josías o al principio del reino de Joaquín. Habacuc, así como Jeremías, probablemente vivió para ver el cumplimiento inicial de su profecía, cuando Jerusalén fue atacada por los babilonios. A la profecía se le da una fecha anterior o posterior de la batalla con Carquemis, cuando las fuerzas egipcias, las cuales habían acudido a la ayuda del último rey asirio, fueron interceptadas por los babilónicos, bajo Nabopolassar y Nabucodonosor, y fueron perseguidas hasta la frontera egipcia. Esto según el libro de Jeremías capítulo 46. La razón principal del libro es mostrar que Dios aún tiene las riendas del mundo entero a pesar del aparente triunfo del mal, porque mediante el reclamo de Habacuc veremos que Dios le da una respuesta de poner a un gobierno muchísimo más corrupto, que es utilizado como instrumento para enseñar a su pueblo a nuevamente enmendar sus caminos. Los temas. Uno de los temas que vemos en este libro es la soberanía de Dios en medio de la maldad. El énfasis que se le da es la indignación profética por la aparente tolerancia de Dios de la injusticia. Confianza profética en la justicia y el poder de Dios. La postura de los justos es fidelidad y confianza en Dios y la seguridad de que Dios castigará a los malvados en el tiempo correcto. El mensaje teológico del libro se ve en las últimas décadas del Reino del Sur. Ese tiempo estaba lleno de injusticia e idolatría. A diferencia de otros profetas, no acusa a Israel directamente, ni siquiera habla al pueblo por parte de Dios. Contiene un diálogo entre el profeta y Dios en los primeros capítulos. Ahora bien, Habacuc
discute con Dios acerca de sus maneras que lo hacen ver impenetrable, sino injusto. Habiendo recibido respuestas, él responde con una confesión hermosa de fe en el capítulo 3. Si bien vemos los reclamos del profeta por medio de dos formas, también vemos que en las dos ocasiones Dios le responde de una forma muy amorosa, tratando de hacer comprender al profeta cuáles son sus planes. Y en la tercera, el profeta lanza unos poemas tan hermosos que denotan la justicia por fe, o el vivir fe. En este recuadro vemos 7 aspectos del libro. 2 veces el profeta se muestra perplejo y pide iluminación, y 2 veces recibe respuesta. Primero, él se muestra preocupado por la violencia y el pecado de su pueblo. ¿Por qué no se les castiga? Esa es la pregunta. Porque él observa a su alrededor y lo único que ve es intolerancia, la opresión hacia los más vulnerables, observa el poder de los más ricos, la injusticia de la ley y el desmesurado libertinaje por medio de los líderes. La respuesta que le da al primer reclamo es que muy pronto Dios enviará a los babilonios para juzgar a Judá. Esto lo encontramos en la primera parte. ¿Cómo puede un Dios justo usar a los malvados para castigar a Judá, quien aunque ha apostado todavía es mucho mejor que los babilonios? Este es el segundo reclamo que tiene Habacuc, y esta es la respuesta de Dios, es que los orgullosos conquistadores también serán castigados. La declaración de que el justo vivirá por su fidelidad llegó a ser un asunto muy importante para los escritores. Esto lo encontramos reflejado en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. En este lírico y conmovedor poema, el profeta describe la revelación divina en términos de una teofanía que vemos en el capítulo 3, verso 2 al 15. Por lo cual podríamos decir que este libro contiene una descripción literaria o un género literario profético poético. En los primeros 2 capítulos encontramos este diseño. En el capítulo 1 vemos una queja, la maldad del pueblo y la ley es ignorada, existe violencia y corrupción. Esta es la queja del profeta. Y la respuesta que le da Dios es: vendrá una nación más grande para enseñarles a ellos todo el pecado que han cometido y empezarán a valorar el verdadero trato al pueblo. Ahora bien, vemos, los siervos del Señor están profundamente afligidos por ver que prevalecen la impiedad y la violencia, especialmente entre los que profesan la verdad. Ningún hombre tenía escrúpulos para hacer el mal a su prójimo, y los líderes eran corruptos. La respuesta que le da Dios es: la muerte y el juicio harán que los hombres cesen de ser predadores del prójimo, y serán sus propias presas. Dios usa a los terribles ejércitos de Babilonia por su injusticia. Ahora bien, en el segundo capítulo encontramos la segunda queja. ¿Cómo pueden ser víctimas de alguien mucho peor que ellos? ¿Cómo Dios puede usar a un pueblo tan corrupto como instrumento para enseñar una lección a su pueblo? La respuesta que le da Dios se encuentra en estos versos. Debe oír y anotar todo lo que ve. La codicia ocasiona inquietud e incomodidad a la familia. El que ambiciona ganancia perturba su propia casa. Lo que es peor, se acarrea maldición de Dios para todos
los asuntos de ella. En esta parte encontramos 5 puntos que nos llaman la atención. Encontramos un país donde reina una economía injusta. Todo lo que tiene que ver con respecto a la ganancia se deriva de una economía injusta por medio del robo y el engaño hacia los más vulnerables. Segundo, el enriquecimiento a través del engaño. Llenar las casas por medio de cosas que no son suyas. 3. La esclavitud en esos días. En esos días, los más fuertes, los que tenían el poder, gobernaban a los pobres como animales. El 4. El libertinaje exagerado. Y el 5. La idolatría, sobre el cual ya tenían una simiente muy enraizada. Vemos en el capítulo 3 la oración de Habacuc, que actúa en el presente. Señor, actúa en el presente tu justicia. En los primeros versos aparece que aquí se usa la palabra oración en el sentido de acto de devoción. Dios de misericordia. Considerando los días antiguos, los años de los tiempos antiguos, presentándolos en oración como argumento a Dios. Cuando Dios confronte la maldad, Él salvará a su pueblo y su ungido. Su firme confianza en la misericordia divina. Ponemos énfasis en esta parte en el capítulo 3, puesto que en forma de alabanza, Él resalta esto. Una buena esperanza a través de la gracia se fundamenta en el santo temor. El profeta mira a las experiencias de épocas anteriores y observa qué cosas tan grandes había hecho Dios por ellos. Recordemos cada uno de esos eventos. Resolvió deleitarse y triunfar en el Señor, porque cuando todo se va, su Dios no se va. Destruid las vides y las higueras, y haréis que cese todo el gozo carnal. En esta parte vemos lo siguiente: pero los que disfrutan a Dios en todos cuanto están llenos, ahora vacíos y pobres, pueden disfrutar todo en Dios. La frase final del libro dice: al jefe de los cantores para instrumentos de cuerdas, revela que este libro es una canción. La frase fue colocada allí dirigida al director de la orquesta y el coro. El capítulo final del libro constituye un salmo de gran belleza. En realidad, la totalidad de la profecía es una verdadera joya. En este cuadro podemos ver una forma más práctica de leer el libro de Habacuc. Encontramos en la primera parte que Habacuc se queja de injusticia. En la segunda, la respuesta que le da Dios. La tercera, protesta de Habacuc nuevamente. ¿No eres Jehová desde el principio? Luego vemos la segunda respuesta de Jehová a Habacuc. Escribe la visión. Luego encontramos los ayes contra injustos. Contra la codicia, contra la injusticia de los más poderosos hacia los más oprimidos. Uno de los ayes contra el libertinaje. Luego encontramos otro de los ayes que va en contra de la idolatría. En la última parte, que es del capítulo 3, encontramos la oración de donde deposita él toda su confianza en él. Con todo me alegraré en Jehová. De esta forma termina el libro. Muy bien.
Realiza las siguientes preguntas en la autoevaluación. El significado del nombre de Habacuc es: seleccione la respuesta correcta. Tendrán 3 opciones. Pregunta número 2. ¿Cuál es el tema principal del libro de Habacuc? Explique en qué tiempo vivió el profeta Habacuc, detallando en qué reinado inicia su ministerio o llamado y cuál era el problema en ese entonces. A partir de aquí vemos preguntas abiertas. Explique cuál es la primera queja del profeta ante Dios y cómo responde Dios a su clamor. Y 5. A su parecer, explique cuál es el género literario del libro de Habacuc y por qué. De esta forma hemos terminado el estudio del libro de Habacuc de una forma resumida. Nos vemos en la siguiente lección y en nuestra videoconferencia para detallar un estudio más profundo sobre este libro. Bendiciones.